Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida directamente para ir a una zona que en el pasado ha sido objeto de múltiples estudios al respecto del tema de los ovnis. Os estoy hablando de la zona de Connecticut, un nombre que es un poco dificilillo de escribir porque es así con dos N's y tal, ¿no? Que está en Estados Unidos y que es una zona pues muy famosa desde que en el año 1985, yo tenía 3 añitos de edad para aquel entonces, pues se viese un extraordinario objeto volador no identificado sobre los condados de Fairfield, Hartford y Hitchfield, que fue descrito con una forma de semicírculo o pues prácticamente como un boomerang con múltiples luces de diferentes colores. Fue un auténtico espectáculo silenciado por las autoridades y del que os voy a hablar en este programa dividido en 2 cachitos, no sé cómo los voy a llamar los programas, pero que realmente merece la pena repasar dentro de la casuística ufológica que tenemos en nuestro canal. Así que voy a empezar diciendo que el tema, lo cierto es que destacó de entre los demás de aquella década por sobre todo las dimensiones de aquel objeto. Medía más, según los testigos, que el largo del estadio de Wembley, en aquel Wembley antiguo, ¿no? En Inglaterra, tal y como fue descrito en el libro de los avistamientos de Hudson Valley. Esto fue publicado en la editorial Ballantine Books del año 1987. Y os explico. Todo comenzó el día 26 de mayo de ese año 85 en la transitada carretera interestatal número 84 entre las 9:30 de la noche y las 10:15. 3 cuartos de hora que desde luego cambiaron la historia de la humanidad sin que nos diésemos cuenta. Pero claro, si hubiésemos sido nosotros los que lo hubiésemos visto, pues desde luego habría cambiado nuestra vida, ¿no? Y bien, os cuento porque cerca de 200 personas de las proximidades de esa carretera pues se pusieron como locas y empezaron a llamar a la policía, a las autoridades locales, a los bomberos del estado, diciendo que estaban viendo algo increíble en el cielo, un enorme objeto con luces muy brillantes, además volando a una altura bajísima sobre la calzada de la carretera 84. Que era inmenso aquello, que no era normal y que tenía que salir rápidamente la policía porque aquello no podía ser ni militar ni nada de nada. Y ocurría a la altura de los pueblos de Newtown y Salisbury y la situación pues parecía completamente descontrolada. La policía no podía coger todas las llamadas y en solo 45 minutos, como decía, el pánico se desató completamente entre la gente. La situación fue totalmente apocalíptica. El miedo, sobre todo, es que venía por lo bajo que iba aquello, por la altura tan baja que tenía aquella estructura, que iba pues poco menos que como Pedro por su casa, en una en una expresión muy española, ¿no? Que no le parecía tener miedo a nada y que parecía estar escrutando pues todo lo que había por debajo de sí misma, ¿no? Una estructura increíble. Y claro, era curioso el incidente en la casuística ovni internacional porque parecía que no le preocupara ningún tipo de reacción militar. Estaba haciendo algo que era muy importante. Y aquello estaba provocando miedo entre los vecinos, sobre todo porque es que no parecía tener miedo ante el hecho de poder estrellarse. Era como si la situación dentro de su vuelo pareciera completamente controlada por los que iban dentro. Sabía, pues claro,
aquellos los que fueran dentro, pues lo que estaban haciendo. Había como una sensación de confianza ante todos los movimientos que estaba realizando aquel ovni. Y para que nos hagamos una idea de la situación, pues realmente podría resumirse en una frase: sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Sabía lo que provocaba, y a la inteligencia que estaba en aquel artefacto es que no le importaba lo que estaba incidiendo en las emociones y los sentimientos de los seres humanos que estaban observándolo. Esa es la premisa realmente, eso es lo que estaba pasando en aquellos momentos en Connecticut. Debía ser, por supuesto, importantísimo lo que estaba haciendo, un experimento para observar nuestras reacciones ante una presentación global y brutal. Sin duda, lo que estaba ocurriendo, las reacciones de la gente, es que fue tremendo, ¿no? Se dejó ver, y el pánico solo, él solito, pues se fue, pues podríamos decir, extendiendo entre la gente. Pero ahí no acabó la cosa, y os cuento. Aquel objeto circular inmenso, con preciosas pero también amenazantes luces pulsantes de colores en sus bordes, pues iba a hacer más cosas. Había algo más en sus planes. ¿Y a quién le tocaría? ¿Cuál sería su siguiente acción tras haber bajado a esa altura? Ya estando tan cerquísima de nosotros, ¿quién sería su víctima para realizar su experimento? Os cuento. Una de las personas que mejor lo pudo ver, pues fue la señora Betty Brooks de Middlesbrough, quien dijo que aquello estaba sobrevolando su casa con total impunidad, y ella tenía muchísimo miedo. 2 minutos estuvo aquello sobre su casa, sin emitir además ningún tipo de sonido, cosa que es extraño, porque tenía que haber, estando aquello ahí encima, si hubiese sido bengalas o algún tipo de artilugio militar, tendría que haber producido algún tipo de sonoridad. Pues no, en aquel momento no pasó aquello. Y lo que ocurrió fue que Betty es que lo veía y era impresionante, un objeto sólido, impresionante, gigantesco, y cuando lo vio por la ventana comenzó a mirarlo bien, pues boquiabierta la mujer, y tras observarlo muy pero que muy bien, comenzó a correr directamente para llamar a la policía. Lo hizo y dijo que estaba viendo algo increíble, que tenían que reaccionar para venir a su casa, que no era normal, y que lo que tenía sobre ella podía, de hecho, pues ser dañino para otras personas. Le estaba pareciendo peligroso realmente, ¿no? Luego, bueno, la policía recogió la llamada, la mujer colgó con pánico porque veía que aquello seguía ahí sobre su casa, y se fue directamente a la otra ventana de su vivienda. También lo veía desde la otra ventana porque es que estaba tan bajo y era tan grande, y comenzó a gritar y a gritar y a gritar sin parar a su marido, que estaba en la otra punta de la casa y que estaba oyendo gritos, no sabía muy bien qué estaba pasando. Y el marido, quien había trabajado en la Marina de los Estados Unidos, pues se fue con ella y también se alteró muchísimo. Le dijo que no había visto algo así en toda su vida, ni en el ejército, ni en ningún lado, ni en la Marina, ni en nada, y el temor comenzó a introducirse, a meterse en sus corazones. El silencio de aquello y el silencio también suyo. Apenas un susurro entre ambos frente a la ventana, observando aquel ovni impresionante, precioso, increíble, amenazante, fascinante, y no sabían lo que les iba a ocurrir a continuación. Allí estuvo aquel objeto volador no identificado con total tranquilidad, en uno de esos, podríamos decir, encuentros, momentos mágicos que solamente la ufología sabe ofrecer al ser humano. Y
desde el fenómeno extraterrestre a los hombres. Momentos de no hablar entre ambos en aquella pareja, porque realmente es que no es necesario decir nada ante la maravilla. Un análisis quizá de aquellos seres, a aquel matrimonio también. Pues podríamos decir que una situación ante lo imposible. Y así, eso sí, así como vino, en 2 minutos se marchó. Otro testigo, porque aquello seguía moviéndose, completamente descontrolado para nosotros, pero en un plan perfectamente trazado por aquellos que iban dentro del objeto, pues otro testigo fue el señor Randy Etting, un piloto de aerolíneas comerciales con más de 30 años de experiencia, que observó pues aquel objeto con sus luces en sus bordes desde su casa de Newtown. Estamos hablando de un piloto que sabía perfectamente distinguir entre lo que podían ser bengalas o globitos o aviones militares o aviones, podríamos decir, de aerolíneas, y que desde luego pues a la hora de hablar de esto pues lo dijo su nombre, y desde luego pues expuso que no podía ser nada de lo normal y corriente, nada de lo que se suele decir que es habitual en el cielo. Él lo pudo observar a las 10 menos cuarto de la noche y lo vio tan bien que incluso pudo contar las luminarias de los bordes. Aquel coloso volante tenía como mínimo 8 luces de diferentes colores, muy juntas las luces, iban cambiando, rojos, colores rojos, a veces verdes. Lo vio también en un vuelo mudo, sin sonido, sin emitir ningún tipo de sonido, ni siquiera además la más mínima turbulencia alrededor, la nada alrededor de aquel ovni. El señor Etting sabía de lo que estaba hablando y pudo apreciar aquella maravilla muy bien, e incluso le dio tiempo a ir corriendo en su casa a por unos prismáticos de 35 aumentos, lo que le permitió apreciar pues más detalles, y entonces ahí empezó a fijarse en algo increíble, y es que hubo pues como una ligera turbulencia alrededor que no se veía a simple vista, pero con los prismáticos sí, que era un cambio en el índice de refracción del aire alrededor del borde mismo del objeto. Era como si se viese lo que sería pues fuego, pero invisible. Aquello, fuera lo que fuera, estaba sin duda emitiendo muchísimo, pero muchísimo calor, que no se veía, pero que al estar en contacto con el aire, por el índice de refracción del aire, pues sí que se observaba en lo que sería pues justo en la superficie más cercana al objeto. Esto, claro, evidentemente era completamente diferente de lo que podría ofrecer una sencilla bengala militar, versión que se dio más tarde y que fue desmentida, esa versión, por cientos de personas, ¿no? El ejército trató de tapar todo esto de manera bestial, e incluso llegó a amenazar a la prensa de que no publicase nada por miedo a represalias al respecto, de que podían cerrar, nacionalizar directamente lo que eran sus negocios, ¿no? Tras todo esto, bueno, pues resulta que el ovni siguió su rumbo pues hacia otro lugar de Connecticut, y quién sabría qué plan tendría. 10 minutos después, aquel objeto siguió pasando de forma, pues podría decirse, totalmente surrealista por encima de varios coches de la carretera rumbo al noroeste, y resulta que un testigo llamado Charlie
Tupperman, pues estaba allí, era uno de los conductores de dicha calzada y se encontró con el ovni y observó lo que le parecía ser pues como una especie de 747 aterrizando en la carretera. Lo vio, era tan bajo que pensó que tenía que ser como mínimo un avión de lo grande que era, ¿no? Porque es que era gigantesco, ¿no? Su consciente es que le ofrecía solamente esa explicación, ¿no? ¿Qué más podría ser si no? Quizá un aeroplano en problemas, pero es que no tenía forma de avión. Quizá un desafortunado accidente aéreo, eso era lo que pensó, ¿no? Pero es que lo que estaba viendo es que no era eso. Aquella cosa, según el testimonio de Charlie Tupperman, tenía 10 luces verdes, amarillas, rojas, también a veces azules y blancas, en un fuselaje semicircular, y eso no se correspondía ni se corresponde, ni en el 85 ni a día de hoy, con las luces de taxi de un avión comercial o militar. Iba muy pero que muy bajo, cada vez más. Se pensaba aquel hombre que se iba a dar una leche a un avión. Y es que encima es que cuando más parecía que iba a estrellarse, pues de repente comenzó a frenarse y comenzó a volar más lento, como buscando algo. Los coches eran una escena típica de estas de película de Hollywood. Ahí, ¿no? Pues empezaron a frenar y se echaban a un lado de la carretera para verlo entre todos, a hablarlo entre sí, la gente saliendo, todos asombrados. Una escena podríamos decir, pues de peli, pero no de estas de película de después de comer, sino de película buena, de estas que pagas por ir al cine a verla, ¿no? Y lo más increíble es que posiblemente, pues, podríamos estar ante una aparición que superaría a la que cualquier hombre habría tenido del fenómeno ovni jamás, al respecto del tamaño, la altura y la incidencia en número de testigos que estaban presenciando aquello. La gente lo veía desde sus casas y desde diferentes poblaciones, ¿no? De pronto, según el testigo, aquel objeto volador no identificado pues empezó directamente a frenar aún más y de repente comenzó a emitir lo que sería un brillo impresionante, progresivo y espectacular durante 10 segundos. Aquello comenzó a emitir una luz que era pues una auténtica maravilla flotante no identificada. Una escena que es posiblemente lo más bello que jamás habría podido el hombre pues contemplar jamás en toda su historia. De pronto, bueno, pues aquello cesó, solamente duró pues 10 segundos y sí que se supo, gracias al testimonio de este hombre y de más personas que iban en la carretera y que dijeron esto a la prensa antes de que el tema se cerrase directamente por las autoridades de forma no sutil sino brutal, ¿no? Pues que la potencia de las luces pues fue gradual, fue precioso, ¿no? Y que bueno, pues que finalmente pues se pudo ver que aquellas luces que iban alrededor, pues efectivamente, corroborando el testimonio de otros testigos, pues sí que al menos tuvo 10 tonos antes de seguir hacia New Filbert en dirección oeste. Creo que lo he dicho mal, es New Milford, eso es, ¿no? En un momento histórico en la historia de la ufología. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué quería? ¿Eran experimentos con nosotros? Yo solamente puedo decir que lo que daría por haber estado en aquella carretera 85 aquella noche. Esta es la primera parte de, bueno, pues el programa que he dedicado a esto. Ahora sí que os digo que voy a hacer una segunda parte porque aquel objeto siguió haciendo más cosas y en aquella carretera hubo más testigos a los que les ocurrió algo
absolutamente increíble. Pero eso pasa, pues les pasó y bueno, pues como no quiero que se me haga muy largo el programa, pues os lo cuento en el siguiente. Nada, muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte.